están? Bueno, miren, el tema que quiero retomar hoy es el tema del conflicto de lealtades, porque en la grabación anterior alguien me comentó, cuando hablé sobre el dilema de los padres divorciados y el conflicto de lealtades, que no era un tema exclusivo de los padres divorciados. Y me parece muy importante ampliar un poquito acerca de eso, ¿no? Cuando entre los padres existe algún tipo de desconfianza entre uno y otro, entonces uno promueve un conflicto de lealtades en los hijos. Pero además este tema es como mucho más complejo porque tiene que ver con muchas cosas. Voy a poner un ejemplo. En alguna oportunidad tuve una familia en donde la familia estaba dividida. Una hija era para un progenitor y la otra hija era para el otro. Entonces, ¿con qué tenía que ver eso? ¿Ok? Eso tenía que ver con aspectos inconscientes de cada uno de los padres. Para el padre, quien hizo una alianza muy fuerte con su hija mayor, esta hija cumplía todas las expectativas que él tenía. ¿Ok? Y para la madre, que tenía un complejo de exclusión muy fuerte en su historia y un complejo materno negativo, esta hija, bueno, había movilizado su complejo materno negativo, veía esta alianza del padre con ella, esta fuerte conexión del padre con ella, eso la hizo sentir excluida y de alguna forma escogió a la hija chiquita como para ella. Entonces fíjense cómo en una dinámica de procesos inconscientes se va dando este conflicto de lealtades, donde no, porque ¿qué es lo que pasa con los hijos entonces en ese caso? En ese caso entonces yo tengo que ser leal a mi padre o a mi madre que de alguna forma me ha escogido, tiene una preferencia conmigo y amar al otro me puede generar como cierto sentimiento de culpa, pero al mismo tiempo tengo un gran deseo de amar al otro. En otra oportunidad tuve un paciente adolescente que amaba muchísimo a su mamá y a su papá, a los dos. Pero cuando ocurre el divorcio, él tenía más o menos 14, 15 años, entonces para él era riquísimo pasar los fines de semana con su papá porque eran unos fines de semana muy divertidos y él entraba en conflicto de lealtades. Porque sentía entonces que dejaba a la mamá, que la mamá se sentía sola, que la mamá sentía celos, que la mamá creía que él no quería estar con ella, pero no era así, no era que él no quería estar con ella, es que irse el fin de semana con papá era mucho más atractivo. Pero entonces toda esta situación va generando un conflicto a los hijos. Voy a poner hasta mi propio ejemplo. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 8 años. Divorcio, bueno, con sus conflictos, yo no diría que los más difíciles de todos, pero mi papá vivía en el interior del país y nosotros siempre queríamos pasar la Navidad con él. Y mi mamá sentía de alguna forma que nosotros la abandonábamos cuando nos íbamos a pasar la Navidad con él. O cuando mi papá llegaba a la casa a visitarnos en la tarde y bajábamos los cuatro corriendo la escalera para saludar a mi papá, que era una persona muy cariñosa y mi mamá era muy especial, pero no era cariñosa. Entonces ella decía, ya viene con su teatro. Entonces ella nos generaba como un conflicto de lealtades porque queríamos estar con él, pero teníamos una duda muy grande si íbamos o no íbamos con él. Pero además el divorcio, muchas veces, como les expliqué las otras veces, ¿no? Los divorcios están asociados a veces a temas de infidelidad. Y entonces no solamente es la madre la que a veces genera este conflicto de lealtades para los hijos, también el padre. He visto casos donde el padre se ha sentido no querido, no valorado y de alguna forma, de manera inconsciente, hace sentir a los hijos que si no están con él es pobrecito, lo están dejando, lo están abandonando, entonces el hijo marca una distancia con la madre para ser leal al padre. A veces, por ejemplo, estamos casados y tenemos conflicto en las relaciones de pareja y entonces le contamos a nuestros hijos los problemas que tenemos con nuestra pareja. Eso sobre todo se hace con los hijos mayores o con el hijo que de alguna forma se ha parentalizado. Entonces,
en ese cuento, que no se lo tengo que contar a mi hijo o a mi hija, se lo tengo que contar a mi amiga o a mi terapeuta, entonces con frecuencia le cuento a mi hija el conflicto con mi pareja y eso también genera un conflicto de lealtades. En alguna oportunidad tuve una adolescente que jugaba ese rol y me decía, Yoko, yo no quiero que mi mamá me cuente más los problemas con mi papá. Sin embargo, ella, por ejemplo, me decía cosas como, bueno, es que si nos quedamos en la casa solo con mi papá no nos cuida bien. Pero no era su percepción. Ella estaba de alguna manera tomando la percepción de la madre. Una madre que estaba herida, una madre que tenía un conflicto, que le estaba costando mucho tomar la decisión. Entonces, bueno, eh, yo quisiera como aclarar mucho, porque cuando yo hago estos comentarios, la idea no es que nos culpabilicemos como padres, ¿ok? Porque pareciera que yo estoy diciendo de que los padres somos todos culpables de la desgracia de nuestros hijos. Hay una parte importante, hay hijos que también juegan este papel. Quiero decir, hay hijos que de verdad están todo el tiempo pidiendo información, metiéndose, no se salen de la situación y también juegan este rol y hacen difícil para uno llegar a decir, no, hasta aquí es, no te metas en este problema y también nos invitan a esa situación. Pero la otra cosa importante que les quiero aclarar es que muchas de estas cosas por las cuales hacemos una preferencia, le hablamos mal a un hijo, desconfiamos de la pareja, muchas de estas cosas tienen que ver con procesos internos nuestros, con heridas nuestras, de las que nos tenemos que hacer responsables. Entonces, en la medida que yo revise mi herida, eso va a ser mucho más fácil. Hay heridas que se producen, bueno, recientes los eventos. Por supuesto, cuando un matrimonio se acaba, genera una herida muy fuerte y pueden pasar este tipo de cosas. Esa es la otra cosa que tenemos que entender, que al principio, cuando ocurre el divorcio, estas cosas pueden pasar, pero lo que no puede es permanecer en el tiempo. Si al principio yo de alguna forma se me sale y hablo mal de mi marido delante de mis hijos, si mis hijos me ven llorar porque hablé con su papá y me quedé triste, esto puede pasar. Pero yo no puedo pasarme la vida y ser siempre la víctima de mi ex marido, porque estoy invitando a mis hijos a que sean leales a mí y se pongan en contra de papá. Muchas gracias.